Ya, le voy a compartir mi pantalla completa entonces. Eh, Eran tres preguntitas, ¿cierto? La idea era que esto lo pudieran hacer inmediatamente con el Infostat, ¿cierto? La calculadora de probabilidades normales que hemos trabajado, ¿sí? Entonces, les dejé aquí el recordatorio, ¿cierto? Por si no se les llegaba a olvidar esa parte. Ya, entonces voy a copiar aquí todo. Partamos revisando entonces nuestro control. Ya dice, en una empresa, las edades de los trabajadores se distribuyen normalmente con media 50 años y desviación estándar de 5 años. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador no sea mayor a 45 años? ¿Ya? Entonces podemos hacer todo como el pequeño análisis previo antes de arrojar o de introducir los datos en el infostat. Ya, supongamos que X, ¿cierto? Sea nuestra variable aleatoria, sea X, ¿cierto? La estatura de los trabajadores, la estatura, ¿sí? Entonces nos están diciendo de que eh, esta distribución, ¿cierto? O esta variable se está distribuyendo mediante una variable normal con media 50 y aquí el valor que va acá, ¿cierto? Es la varianza, no es la desviación estándar. Entonces aquí yo debía introducir la varianza. Y como les puse aquí en el recordatorio, ¿cierto? La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, esta desviación estándar que está acá, no la puedo dejar aquí inmediatamente como 5, ¿cierto? Sino que tengo que calcular primero cuál es la varianza. Y mediante un cálculo más o menos rápido, ¿cierto? Desviación estándar al cuadrado, 5 al cuadrado serían 25 años, ¿cierto? La varianza es igual a 25. Aquí entonces agrego el 25, ¿ya? Entonces, ahora aquí ya tengo mi distribución normal, ¿cierto? Me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador no sea mayor a 45 años? Entonces, la probabilidad de que no sea mayor a 45 años, lo que nos están diciendo, ¿cierto? Es la probabilidad de que X sea menor o igual a 45, ¿sí? Y eso yo lo puedo colocar en el infostat ahora sin ningún problema. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Voy a abrir, ups, voy a abrir el infostat. Vamos a recordar, ¿cierto?, cómo funcionaba esto de agregarle los valores, ¿cierto? Y dónde poder ver el tema de las variables aleatorias. Lo puedo ver de dos partes. Aquí como calcular directamente cuál es la probabilidad o incluso lo puedo ver gráficamente. A mí me gusta más verlo gráficamente. Ya, entonces vamos a graficar, eh, ¿cierto? Las probabilidades, las funciones de densidad de la distribución normal. La media, la normalidad, es decir, la media es de 50 años y la varianza es de 25, ¿sí? Entonces, el evento está definido por menores o iguales que 45, ¿ya? Y ahí está graficado. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea bien. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Entonces aquí ya está hecho, ¿cierto? No tengo que hacer ningún otro cálculo más, ¿cierto? Que lo que vamos a ver hoy día, que es eh, una distribución normal específica y cómo podemos transformar todas las otras distribuciones normales a esta específica, a esta estándar que le vamos a llamar, ¿ya? Entonces aquí la probabilidad me la marca aquí como 0,1587. Y si soy un poco despistado, ¿cierto? Hubiese marcado esa como la alternativa A, 0,016%. O aunque se me escapó un cerito ahí. ¿Ya? Porque claro, aquí la probabilidad la tengo que multiplicar por 100 para escribirlo como porcentaje. Entonces en ese caso era la alternativa C, 15,9%. ¿Cierto? La probabilidad del evento es 0,1587, ¿cierto? Y esto es en porcentaje 15,9%.
Ya. Ahí en esa primera pregunta, ¿quedó alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido bien? En esta primera preguntita. ¿No? Profesor, ¿Sí? ¿podría volver a explicarlo por fin? Por supuesto. Eh, espérame. Si activé la revisión, creo que no. Aunque están las notas puestas ya está calificado. ¿Sí? Ahí se logra ver las calificaciones ya están puestas. Profe, Pero sí se puede hacer la revisión, ya, sí está habilitado. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Eh, ya, revisémoslo otra vez para que quede muy clarito. Ya, cuando nos dicen el enunciado, dice, en una empresa las edades de los trabajadores se distribuyen normalmente con media 50 años y desviación estándar de 5 años. ¿Ya? Lo primero que se me tiene que venir a la mente, ¿cierto? Es poder escribir, ¿cierto? Que mi variable aleatoria tiene una distribución normal con media y varianza, ¿cierto? La distribución normal ya hemos visto que tiene, los parámetros que tiene son la media y la varianza. Quizá incluso hasta podríamos revisar nuevamente ese tema. Y aquí tengo mi distribución normal, ¿cierto? La función acá está solamente para marearnos. Es una función que funciona, valga la redundancia, pero no nos tenemos que preocupar por la fórmula porque no vamos a hacer nada con esa fórmula. Absolutamente nada. Pero sí está escrita porque esa es la fórmula. Todos los cálculos ya están hechos, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada con eso. Y esta es el gráfico de la distribución normal, lo que se llama la campana de Gauss, ¿cierto? Y los parámetros son la media y la varianza, ¿ya? La media, ¿cierto? Es el valor que está aquí al medio, ¿cierto? Valor que está justo al medio, y la varianza es el valor que me va a aparecer, lo que hace que mis datos estén más separados o no. Y aquí va a aparecer un ejemplo gráfico al respecto. Por ejemplo, si yo modifico la media de una distribución normal, lo que hace es correrse tantos espacios. Por ejemplo, en naranjo está la distribución normal con media 0 y varianza 1, ¿ya? ¿Cierto? Ahí está. Y la que está en azul está corrida dos espacios hacia la derecha, ¿cierto? Con media 2. Entonces lo que hace es correrse dos unidades hacia la derecha. Gráficamente se ve así. La forma es la misma. Mientras que si cambia la varianza, ¿cierto? Mientras más grande la varianza, más ancha se ve nuestro gráfico. ¿Ya? Mientras más chica la varianza, más juntitos están los datos, ¿cierto? Y más aguda es nuestra campana. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos parámetros. Y aquí tenemos la función de distribución acumulada, o claro, la función de densidad acumulada o función de distribución de nuestra distribución normal. ¿Ya? Este tipo de gráfico se le llama sigmoide, ¿ya? Esa forma que tiene. Se ocupa en regresión logística y otras cositas. ¿Ya? Entonces vimos algunas propiedades que tiene esta distribución normal y vimos también una de las propiedades muy importantes, que es que hay valores ya calculados. ¿Sí? Por ejemplo, la probabilidad de que el valor X esté entre una desviación estándar a la izquierda y una hacia la derecha es del 0,68 o el 68%. O sea, el 68% de los datos está entre una desviación estándar hacia la izquierda a la derecha, y así puedo seguir avanzando. Otro cálculo que ya está hecho es que el 95% de los datos, o tengo un 95% de probabilidad de hallar un dato que esté dos desviaciones estándar a la izquierda y a la derecha. Y ya casi todos los datos, el 99% de los datos están
a 3 desviaciones estándar de distancia, a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Y aquí vimos un pequeño ejemplo, Ya. Y entonces nos preguntamos, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante el entender la distribución normal? Porque la distribución normal aparece en muchas variables. Muchas veces aparece esta distribución normal y eso se puede justificar con el teorema central del límite que vamos a ver, yo creo que en la próxima clase. Ya, ahí tenemos ya un pequeño repasito de lo que era la distribución normal. Entonces, siguiendo acá, ¿cierto? Tenemos la media, la varianza, y entonces para calcular la probabilidad que nos están pidiendo acá, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador no sea mayor a 45 años? Es la probabilidad de que X sea menor o igual a 45. Entonces tenemos que la variable aleatoria X, ¿cierto? Se mide mediante la distribución normal con media 50 y varianza 25, ¿cierto? Porque nos daba la desviación estándar, necesitábamos nosotros la varianza. Al introducir esos datos en el Infostat, entonces pusimos acá, ¿cierto? Una distribución normal de 50 y 25, 50 la media, 25 la varianza, y la probabilidad entonces de que sea menor que 45 es del 15,87. ¿Sí? O el área de esta región roja es del 0,1587, 15,9% aproximadamente. Ya, ahí entonces tenemos la primera preguntita del taller. La primera preguntita del taller. Sí, por ahí va quedando más clarito. El resto de los ejercicios es muy similar. Muy similar. Vamos con la segunda pregunta a ver cómo nos va. Por ahí. Ups, creo que lo hice muy grande. Ya, dice, el tiempo de reacción para un cierto experimento psicológico está distribuido normalmente con media 20 y desviación estándar 4 segundos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga un tiempo de reacción entre 16 y 24 segundos? Ya, aquí nuevamente, ¿cierto? Me están diciendo de que tenemos una distribución normal, entonces la variable que es lo que está midiendo, ¿cierto? El tiempo de reacción. Tiempo de reacción. Y este tiempo de reacción entonces se mide mediante una distribución normal con media 20 y varianza 16. ¿Cierto? Como nos da la desviación estándar de 4, la varianza la sacamos de aquí, ¿cierto? Diciendo que es varianza 16. Y entonces lo que me piden es calcular la probabilidad, ¿cierto? De que X esté entre 16 y 24 segundos. ¿Ya? Y aquí fíjense que en realidad no importa si es que es inclusive los 16 o no, o inclusive los 24 o no, porque va a ser exactamente la misma probabilidad. ¿Ya? Como son valores continuos, que nos dé exactamente 16 segundos, vamos a decir que tiene una probabilidad 0. Por eso trabajamos siempre con intervalos. Ya, tengo mi distribución, ahora tengo que calcular la probabilidad. Entonces introducimos los datos en el Infostat. Nos vamos a ir a gráficos nuevamente, no, aplicaciones didácticas, gráficos, la distribución normal ahora, con media, ¿cuánto dijimos? 20 y varianza 16, entre, ¿cuánto era? 16 y 24. Y ahí está el gráfico. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí está. ¿Ya? ¿Cierto? Tengo mi distribución normal con su media, su varianza y la probabilidad del evento, o sea,
esta área media rojiza, ¿cierto? Es del 68,3% aproximadamente. ¿Cierto? Aquí esto da 0,6827 y aproximadamente es 0,683, pero ese no es el porcentaje, ¿cierto? El porcentaje es multiplicado por 100, 68,3%, lo que daba la alternativa A. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahí? Sí, profesor. Sí, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Ya. Y por lo tanto, como les contaba, el tercer ejercicio era hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Todos estos ejercicios sacados de la guía, ¿cierto? Así que si hicieron la guía tenían una pequeña ventajita. Ya. Dice, cierta batería dura en promedio 3 años con una desviación estándar de 0,5 años. Suponiendo que las duraciones de la batería son normalmente distribuidas, encuentra la probabilidad de que una determinada batería dure menos de 2,5 años. Ya, entonces hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto? X sea el tiempo de duración de una batería. eh, entonces esta variable se distribuye normal con un promedio de 3, con una media de 3 y una desviación estándar de 0,5. Entonces la varianza sería elevar 0,5 a 2, ¿cierto? Y ese cálculo nos da, lo podemos hacer con calculadora o lo podemos hacer a mano, de todas maneras nos da 0,25, como que se achica un poco más. Entonces aquí le vamos a poner un punto y coma como para poder separar, ¿cierto? Eh, la media de la varianza, como para que las comas no sean iguales. De aquí entonces nos pide la probabilidad de que X sea menor a 2,5. Colocamos eso entonces en el infostat y sacamos la probabilidad. Ya, aquí. Vamos a abrir otra más. Media 3, varianza 0,25, menor que 2,5. Y ahí está el gráfico. Yo creo que aquí lo puedo como... Lo hace automático. Ya. Por ahí, ¿cierto? Tengo el 3 debería estar aquí al medio, ¿cierto? Se podría apreciar que está por ahí. La varianza me indica que los datos están muy juntitos, ¿cierto? Es una varianza muy pequeña. Y la probabilidad entonces de que X sea menor a 2,5 es toda esa área muy pequeña en comparación con toda la campana, 15,87. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que esta probabilidad es 0,1587. En porcentaje, ¿cierto? Sería 15,9%. Que si no me equivoco era lo mismo que el de arriba, ¿cierto? Daba lo mismo, los mismos. Ya. 15,9%. Muy bien, chiquillos. ¿Cómo quedamos? ¿Las tuvieron las tres buenas o no? Sí, qué bueno. Muy bien. Hay un... Profe, ¿Sí? quería hacer una consulta. Em, en relación a los controles, el profe Lavín había quedado en que
y va a eliminar las dos peores notas, si no me equivoco. Si alguien Sí. me puede, algún compañero me puede decir si estoy en lo correcto. Creo que eran las dos notas más bajas. No sé si vamos a seguir así, profe. Sí, por supuesto que sí. Ya, Yes. muchas gracias. Se eliminan las dos más bajas. Ya, muchas gracias, profe. De nada. Ya. Entonces ahí tenemos nosotros el cálculo de una distribución normal. Ya calculamos un par de probabilidades. Ahora, con una calculadora de distribución normal, ¿cierto? Es ultra fácil poder hacerlo. Es colocar los datos, ¿cierto? En algún programa y eso te arroja inmediatamente el resultado. Ahora, sin desprestigiar eso, es importante que nosotros sepamos cómo se hacía antes, ¿ya? Y de hecho siempre están en declive los temas de las tablas. Hasta no hace tanto tiempo se ocupaban tablas también para calcular logaritmos o raíces cuadradas, ¿cierto? Pero como la calculadora ya está tomando harto peso, ya no se trabaja con esas tablas. Pero las tablas de distribución normal igual no han perdido su peso, siguen siendo muy importantes, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que necesitamos verlas, necesitamos entender cómo funcionan estas tablas que tienen un montón de números aparentemente al azar, ¿cierto? Pero que son cálculos que alguien ya hizo. Y entonces para eso necesitamos nosotros conocer la distribución normal estándar, ¿ya? La distribución normal estándar que tiene media 0 y varianza 1, y por lo tanto desviación estándar o desviación típica también 1, se le conoce como la distribución normal estándar. Y se designa por una z, anda a saber tú por qué. ¿Ya? Pero se le asigna como la z a una distribución normal estándar, como para poder diferenciar, ¿sí? Y la distribución normal, entonces, es la misma campana de Gauss que ya hemos visto en otras distribuciones normales, pero ahora la ventaja es que para, para esta distribución normal ya están todos los cálculos hechos, que son los valores que están aquí en la tabla que aparece acá. Entonces vamos a ver cómo poder hacer esos cálculos. Por ejemplo, eh, para evitar tener que calcular estas probabilidades integrando, que esa nunca iba a ser la opción, podemos calcular o podemos mirar en la tabla, ¿cierto? Cómo calcular una probabilidad. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a 0,52, lo que hago es ir a mi tablita y buscar dónde está el 0,52. Entonces aquí en la tabla está el z y aquí están los valores de z redondeados hasta la unidad y la centésima la veo aquí en la columna. Entonces están separados aquí en dos tablas porque para uno están los z negativos y para el otro lado están los z positivos. Entonces si quiero saber cuál es la probabilidad de que z tome un valor menor a 0,52, lo que hago es buscar en la tablita el 0,5, ahí está, ¿cierto? Y el 0,02, que me va a permitir a mí obtener el 0,52. Entonces, 0,5, 0,52. Está aquí, la probabilidad sería del 69,9% aproximadamente, ¿cierto? Aquí en la tablita, ¿cierto? Se logra ver el mismo valor. Entonces, para poder obtener el 0,52, busco en la fila el 0,5 y en la columna busco el 0,02. Y así obtengo el 0,52. 69, 0,6985. ¿Ya? Y esto es súper útil entonces, chiquillos, para cuando tengamos que hacer algunos otros cálculos rápidamente con una distribución normal, siempre vamos a poder volver a nuestra distribución normal estándar y ocupar nuestra tablita. Pero ahora, obviamente, aquí en el Infostat esto se hace ultra rápido.
¿cierto? Yo me voy aquí, dibujo la media 0, varianza 1, y busco aquí menor que 0,52 y lo arroja inmediatamente. ¿Sí? Lo arroja inmediatamente, 0,6985. Pero es bueno que sepamos también esa habilidad de poder buscar el valor en la tabla. Ya, ¿por qué es importante entonces esto? Porque, bueno, eso también nos permite calcular una probabilidad complementaria, ¿cierto? Si quiero saber, por ejemplo, la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que 0,52, entonces sé que ese es el evento complementario, ¿cierto? A que sea menor, entonces ocupamos la propiedad de las probabilidades, ¿cierto? 1 menos la probabilidad del complementario, y esta probabilidad es la que yo busco en la tabla, ¿cierto? Se asocia con esa F, o se va a utilizar otro simbolito después, y es el que ya calculamos, el 0,6985. Se hace la resta, se puede hacer con una calculadora también, y nos da 0,3015. Y eso también lo podemos comprobar aquí rápidamente en nuestra, ¿cómo se llama? En el Infostat, ¿cierto? Buscando mayor que 0,52 y lo arroja nuevamente inmediatamente, ¿sí? Pero es necesario, ¿cierto? Ver cómo se ocupaba esto antiguamente. Ya, entonces, cuando nosotros tengamos una distribución normal cualquiera, eh, para el común de la gente o para los matemáticos de la época, era una lata tener que andar calculando esas integrales cuando en realidad no se puede, ve una integral que no se puede resolver. Entonces, descubrieron que cualquier distribución normal yo la puedo volver a una distribución normal estándar. Y eso es lo que se llama la tipificación o la estandarización, que cualquier variable aleatoria distribuida normal con media y desviación estándar, yo la puedo entonces ahora transformar a una desviación estándar, o sea, a una desviación estándar es donde estaba leyendo ahí, a una distribución normal estándar. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el proceso? Que yo voy a tomar mi variable aleatoria, le voy a restar la media y la voy a dividir en su desviación estándar. Y ese proceso va a hacer que nuestra nueva variable aleatoria se distribuya normal estándar, 0, 1. Media 0, varianza 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros utilizar esto para poder calcular probabilidades? Veamos aquí un ejemplito. Eh, y claro, obviamente esto nosotros ya lo hicimos con el Infostat, pero es necesario que aprendamos también a hacerlo como se hacía antes. Por ejemplo, dice, supóngase que la nota de un examen sigue un modelo de distribución de probabilidad normal, mu 6 y desviación estándar 1,5. Me están diciendo acá que es la desviación estándar, no la varianza. ¿Ya? Me lo dejan claro. Entonces, ¿qué porcentaje de suspensos habrá en la población? O sea, los que sacaron un puntaje menor a 5. A eso se le llama los suspensos. Entonces, se responde a esta pregunta calculando la probabilidad, ¿cierto?, de que X sea menor a 5. Pero esta variable X, ¿cierto?, no es la normal estándar porque no está 0,1. Entonces se le puede hacer la transformación. Y esa transformación la vamos a hacer nosotros en la pizarrita, para que se entienda mejor. Ya, entonces imagínense ustedes que son analistas de la época, trabajadores sociales de la época que no tenían las herramientas que tenemos hoy en día y nos preguntan esto. Chuta, ya, entonces el X, ¿cierto?, se está distribuyendo
de manera normal, con media 6 y varianza igual a 1,5. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a 5? No tenemos las herramientas para hacer eso. Pero sí podemos utilizar una variable que se distribuya normal estándar. Esa es la idea, ¿cierto? Conseguir la variable z que se distribuya normal 0,1. Entonces, esta variable z, la transformación que tengo que hacer es tomar mi variable, restarle la media y dividirla en la desviación estándar. Esa es la transformación que se hace. ¿Ya? Entonces, cuando a mí me pregunten cuál es la probabilidad de que x sea menor a 5, entonces en realidad lo que me están preguntando es a partir del z, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que si x es menor a 5, y aquí yo realizo todas las transformaciones, ¿cierto? Para poder llegar a la variable z, ¿cierto? Que en este caso, reemplazando con los números, tendríamos que la variable x menos la media, que es 6, dividido en la desviación estándar, que es 1,5. Ya, entonces tengo que restarle 6, ¿cierto? X, le resto 6 a ambos lados, tendría aquí 5 menos 6, y después tendría que dividir en 1,5. Dividimos en 1,5, 5 menos 6 dividido en 1,5. Y por lo tanto, ahora ya transformé mi variable a la variable z, que está distribuida en normal estándar. Y 5 menos 6 es menos 1, y menos 1 dividido en 1,5, bueno, la vamos a tener que hacer con calculadora igual. Hacer ese cálculo en calculadora. Sería 5 menos 6 dividido en 1,5, menos 0,67, pongámosle. Menos 0,67. Y este cálculo, esta probabilidad, está en la tabla. Esta es la que yo busco en la tabla. ¿Sí? Esa es la que yo busco en mi tabla. Vamos a buscarla aquí en la tabla. Lo tenía abierto aquí. Menos 0,67 era, ¿no? Menos 0,0. Entonces aquí vamos a los z negativos. Voy al menos 0,6. Aquí está el menos 0,6. Y voy al punto 7 en la antepenúltima columna. Este o no. Ese valor de ahí. 0,2514. Entonces, esta probabilidad es 0,2514 y en porcentaje sería un 25,14%. ¿Sí? Entonces, volviendo al contexto del problema, si la media de los estudiantes es 6 con una desviación estándar de 1,5, entonces, ¿qué porcentaje de suspendidos, o sea, que tengan menor a 5, habrá en la población? Entonces, el 25% estará suspendido. El 25% le fue mal. ¿Sí? Obtuvo una nota menor a 5. ¿Sí? Esto es asumiendo una escala de 1 a 10. ¿Ya? Esta es la escala de 1 a 10. Así es como se hacía entonces antiguamente. Se necesitaba, ¿cierto?, volver a la distribución normal estándar, que es la distribución normal 0,1, y ahí hacer todos los cálculos para poder llegar a la variable z, restarle la media y dividir en la desviación estándar. Y eso fue el paso que hicimos, ¿cierto? Restamos la media y después dividimos en la desviación estándar. Y ahí entonces obtuvimos la variable z, la distribución normal 0,1.
del otro lado nos da el cálculo que tenemos que hacer. En este caso nos dio menos 0,67 y menos 0,67 es el valor que yo busco en la tabla. La probabilidad de que z sea menor a menos 0,67, eso lo buscamos aquí, ¿cierto? Y llegamos ahí al resultado. Menos 0,6 lo busco en la fila y en la columna busco el 0,07. ¿Ya? Y ahí está hecho el cálculo. Ya. ¿Cómo quedamos ahí, chiquillos? Profe, y ¿Sí? en el caso de que fuera un ejercicio donde la X estuviera entre ciertos números, ¿ahí cómo se hace? Perfecto. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Por ejemplo, si nos preguntasen aquí qué porcentaje de la población, ¿cierto? Podría ser tenga entre 5 y 7. Podría ser algo así, ¿cierto? Esté entre 5 y 7. Entonces la probabilidad que nos están pidiendo sería la probabilidad de que X esté entre 5 y 7. Entonces aquí la idea es bastante similar. Así que lo vamos a hacer aquí un poquito más abajo. Ya tengo que hacer el mismo cálculo. La probabilidad de que X esté entre 5 y 7. Y hacemos lo mismo. Restamos la media y después dividimos la desviación estándar. La media es de 6, entonces nos quedaría aquí 5 menos 6. Lo voy a escribir igual. 5 menos 6, X menos 6, dividido en, o sea, menor que 7 menos 6. ¿Ya? Por ahí. Y después el paso que nos falta es dividir en la desviación estándar. Dividimos por la desviación estándar. Entonces tendríamos aquí la probabilidad de que, bueno, lo voy a escribir todo, menor que X menos 6. La desviación estándar era de 1,5. 1,5 menor que 7 menos 6 en 1,5. Ya. Entonces, la variable que está acá al medio es la variable z, por cómo la definimos, ¿cierto? Que es la variable x restado su media y dividido en su desviación estándar. Se calcula entonces ahora los valores numéricos que nos quedó acá. 5 menos 6 dividido en 1,5, dijimos que eran menos 0,67 y en el otro lado 0,67. Ya. Entonces, esta probabilidad es lo mismo a que yo calcule el área, ¿cierto? De nuestra campana de Gauss entre menos 0,67 y 0,67, ¿cierto? Es toda esta área que está entre medio de esos dos valores. ¿Ya? Es esa área. Entonces, lo que nos arroja la tablita, ¿cierto? Es toda el área de los que son menores a ese valor. Eso es lo que nos arroja la tabla, como la colita que va hacia la izquierda. Entonces, para poder calcular esta área o esta parte roja, lo que se hace es calcular toda el área, o sea, el valor del 0,67 y restarle la parte que no se está contando. O sea, esta, eh, esta colita que está hacia la izquierda. Entonces se le suma toda el área hasta el valor máximo y se le resta la parte del valor mínimo. ¿Sí? Bueno, creo que quedó con muchos colores ahí, pero sería algo así. ¿Sí?
hasta aquí, hasta el 0,67, ¿cierto? Lo que estoy calculando es la probabilidad de que z sea menor a 0,67 y le quiero restar, le quiero quitar esta colita que está hacia la izquierda, la probabilidad de que z sea menor a 0,67. Entonces, para poder calcular esta probabilidad, lo que se hace es una resta. Se calcula la probabilidad de que z sea menor a 0,67 y se le resta la probabilidad de que z sea menor a menos 0,67. Y estos dos valores son los que yo puedo encontrar en la tabla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. 0,67 va a estar en los z positivos, 0,6 y el 7 está ahí. 7486. Entonces este valor de aquí es 0,7486 y el menos 0,67 ya lo habíamos calculado antes. 25,14. 0,2514. Creo que se puede hacer a mano, pero la vamos a hacer con calculadora para estar seguros. 0,7486 y le restamos 0,2514. 0,4972. 4972. En porcentaje sería 49,72%. Así es como lo hacían antes los que tenían que hacerlo cuando no estaban las herramientas para, o no estaban las aplicaciones para poder hacerlo. ¿Ya? Se transformaba la variable aleatoria normal, ¿cierto? A una estandarizada con media 0 y varianza 1, ¿cierto? Y eso se colocaba o se graficaba como para poder calcular cuál es la probabilidad exacta. Entonces se toma el z mayor, ¿cierto? En este caso el 0,67, y se le resta el z menor. De esa manera a ti te da el área entre los valores. ¿Sí? Si lo graficamos, nos debería dar algo así. 0 y 1 entre entonces menos 0,67 y 0,67. Y ahí está. Con un pequeño margen de error, ¿cierto? Una décima, centésima, milésima, una 10 milésima de error. ¿Cierto? El 4972 no dio 4971. Y aquí esto lo dio inmediatamente, ¿cierto? Lo dio inmediatamente. ¿Sí? De hecho, nosotros no tenemos que volver a la variable normal estándar. Ahora las calculadoras nos permiten calcular la distribución normal de cualquier media y cualquier varianza. ¿Cierto? De hecho, si volvemos acá al ejercicio original, la media 6, si colocamos la media 6, la varianza tendría que ser 1,5 al cuadrado es 2,25 y la probabilidad de que esté entre 5 y 7, entre 5 y 7, voy a dejarlo aquí entre 2 y 10, es, bueno, algún pequeño margen de error que no sé por qué ocurrió. Ya, pero por ahí está. ¿Sí? No fue necesario, ¿cierto?, tener que regresar siempre a nuestra variable
aleatoria o a nuestra distribución normal estándar, ¿cierto? Porque ahora la calculadora me permite hacerlo inmediatamente. Ya no tenemos que hacer todo ese cambio, ¿cierto? De tener que volver a la distribución normal estándar para poder calcular las probabilidades. Ahora ya lo podemos hacer de manera, de mejor manera. ¿Sí? Ya. Eso era todo lo que teníamos que ver con la distribución normal. Ahora nos queda ver un par de distribuciones más y cuál es su importancia y por qué las tenemos que ver para lo que ya nos queda poquito. ¿Sí? Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Si es que la X fuera menor o igual, o sea, se de la misma forma. De la misma forma. De la misma Ah, forma. ya. Sí. Hemos dicho, ¿cierto?, que en realidad que X sea menor a 5 o que X sea menor o igual a 5 es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque en variables continuas, que te salga exactamente 5 es infinitamente poco probable. O sea, es prácticamente imposible. Entonces, por eso que te aparezca con el menor o con el menor igual, es exactamente lo mismo. Uf, ya chiquillos, ¿cómo quedamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, Sí, profe. ya, perfecto. Ups. Oh, disculpa, Marcela, no había escuchado. ¿De dónde sale el 5? Es por el supuesto del problema. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de suspenso habrá en la población? Eh, no sé en realidad quién habrá escrito el archivo, pero suspenso es que tenga nota menor a 5. Es como una suerte de reprobado en esta escala. Sí, porque esta nota de examen va de 1 a 10, entonces que se saque menor al 5 es como de una nota roja, entre comillas, se le llama suspenso. No sé, la verdad yo me pregunté lo mismo. ¿Por qué 5? Pero bueno, ahí está. Ya chiquillos, lo dejamos hasta acá. Mañana, como les comento, entonces vamos a ver las variables continuas que nos faltan y ya con eso pasamos a nuestro último temita que es la estimación. Sí, nos queda ver ahí un par de detallitos. Ya. Nos vemos mañana entonces. Profe, ¿Sí? ¿puedo hablar una cosita con usted cuando se retiren mis compañeros? Por supuesto. Sí, de hecho, vamos a dejar de grabar. Que les vaya muy bien, chiquillos. Que tengan bonita tarde. Gracias, profe, igualmente. Adiós.